Y luego de los servicios informativos volvemos con tu programa Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Hemos hablado de cosas interesantísimas en la primera parte de nuestro programa y seguimos con esta segunda hora, valga la redundancia, con un tema que para mí, bueno, siempre lo digo, ¿no? Las emociones para mí son fundamentales, son hermosas, son claves, son una llave, son amigas. O sea que creo que mientras más conocimiento y más sabiduría, es decir, poner en práctica lo que aprendemos, más cómodos nos vamos a sentir con nosotros mismos, más libres nos vamos a sentir. Siempre yo creo que el ser humano lo que busca es eso, ¿no? Tener libertad de movimiento, no sentirse preso de ninguna circunstancia, de ningún pensamiento, poder tomar buenas decisiones, ser orgánico con uno mismo. Entonces, esta parte del programa hemos decidido dedicarla a cómo cambiar tus emociones en un chasquido. En un chasquido, sí. A ver, como hace Thanos. Hace así. Pero en este caso, en lugar de matar gente, les damos vida. Hacemos así. ¡Paf! ¡Wow! Darle vida. Mira, a mí sí me suena. No, a mí no. Muy poquito. Bueno, pues claro, la pregunta es, ¿se puede cambiar las emociones en un chasquido? La respuesta es sí, rotundamente sí. Lo que pasa es que cuando hablamos muchas veces de esto, se habla de estado emocional. Se confunde, claro. Eso es. ¿Cuál es la diferencia, Quique? Bueno, una emoción es algo que es un proceso que surge cuando tu bienestar se ve o bien amenazado o se ve optimizado. Es decir, si estás tranquilamente por la calle o haciendo cualquier cosa y pasa algo que es bueno para tu bienestar, generas alegría, ¿vale? Y la familia de emociones acompañando la alegría, que dependiendo de la intensidad puede ser entusiasmo, o una alegría bajita puede ser más calma, más paz. Pero al final es eso, es un proceso. Cuando de repente pasa algo que puede ser amenazante para ti o para tu bienestar, tanto psicológico como fisiológico, se genera el miedo. Y eso, pues lo mismo, es un proceso que hace que en tu cuerpo se generen cosas, ¿vale? Tanto químicos como movimientos, como imágenes, como un montón de cosas que hacen que tú te quieras proteger de ese miedo, de esa amenaza, ¿no? Y así sucesivamente con el resto de emociones, que hemos hablado de las 7 emociones universales, de las cuales a partir de esas emociones principales universales está el resto de emociones, ¿no? Pero la emoción es eso, es un proceso que dura a lo mejor un minuto y medio, no dura más. Pero ¿qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es, si no vemos un resultado, nuestro subconsciente vuelve a disparar esa emoción. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? De repente tengo miedo a la charla que voy a dar mañana delante de 300 personas, ¿vale? Es un miedo que puede pasar. O que voy a hablar con mi jefe y me puede echar a la calle, no lo sé. O que tengo que hablar con mi suegra porque ya vale de hacer este tipo de comportamientos que no me encajan y que me hacen daño, ¿no? Bueno, cualquiera de estos miedos que yo estoy anticipando, vale, si yo anticipo este miedo, es decir, me acuerdo de esa situación y me genero yo a mí mismo a través de esta propia anticipación, me genera todo este cambio interno de hormonas, de químicos, etcétera, que me hacen estar preparado para eliminar ese miedo, esa amenaza. Si yo no doy con un resultado, es decir, si voy a hablar en público, ¿qué busco con el miedo? Que protegerme. ¿Cómo me puedo proteger ante un posible fracaso, que hemos hablado de ello, al hablar en público? No yendo, evitándolo, ¿vale? Pero claro, dices, ¿cómo lo voy a evitar? Si hay una parte de mí que quiere hablar en público, me van a pagar la charla, o quiero hablar con mi jefe porque es importante, o quiero hablar con mi suegra porque es importante. Entonces hay una parte de mí que dice, no, la evitación no es posible solución. Claro. Con lo cual, como la evitación no es una solución, ¿qué sucede? Que vuelvo a disparar el miedo. Entonces dices, venga, a ver, ¿qué solución surge ahora? Y no veo solución, más bien todo lo contrario, ¿no? Empiezo a buscar opciones para que reafirmen que ese miedo que yo tengo
tiene que estar allí. Tiene que estar y además que se permanezca, si estoy a 24 horas de que suceda esto, durante las próximas 24 horas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desarrollando lo que llamamos un estado emocional. Ok. ¿Vale? Es decir, ya cambia de emoción a estado emocional cuando perdura más de 1 minuto y medio. Eso es. Cuando ya... En el momento en que dura más de 1 minuto y pico, estoy yo inconscientemente, nadie se quiere hacer daño a sí mismo, ¿vale? Claro. Pero estoy ahí dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas sin encontrar ninguna solución, porque la única posibilidad es evitar, en este caso, el enfrentarme a ello. Con lo cual, y como no lo quiero evitar, porque hay una parte de mí que no va a ceder ante eso, pues evidentemente hay un conflicto. Claro. Y ese conflicto hace que mi estado emocional de miedo permanezca. Claro, dices, bueno, ¿y cómo cambio esto? ¿Cómo lo...? Mira que hay personas muy escépticas que creen que esto no se puede hacer. Vale, ok. Pues, de nuevo, negamos la mayor aquí en el programa Gente Brillante, ¿vale? Eso. Porque no solamente lo podemos decir por experiencias personales, sino que además ayudamos a que la gente cambie. Y entonces, quien quiere, evidentemente no es baladí, no es un proceso así, aunque a veces sí, ¿vale? Pero lo que sí nos ayuda sobre todo es entender cuáles son los pasos, cuáles son los pasos para que realmente puedas cambiar tu emoción en un chasquido, ¿vale? Y además en un chasquido literalmente porque utilizamos lo que llamamos el anclaje o utilizamos 6 pasos a la libertad, es decir, utilizamos medios que nos ayudan a que de una forma muy rápida podamos cambiar ese lugar hacia donde vamos de una forma no deseada. ¿Vale? Porque si son un sitio deseado, no hay problema. El problema es que muchas veces nos metemos nosotros mismos en esos pozos de miedo, de tristeza, de rechazo, etc. Entonces, una vez que entendemos que la emoción es un proceso y que además es necesario, ¿vale? Entonces, lo primero es acoger la emoción. De nuevo, bienvenida seas, querida. Eso es. El derecho a que si cometo un error, me va a venir la emoción de frustración, de enfado, de miedo. Y esa emoción está allí. Y eso es lo que no se puede eliminar. Y hay gente que lo quiere eliminar. No, te está dando un aviso. Y evidentemente el miedo te hace sentir mal. La frustración te hace sentir también mal. La ira, lo mismo. Es decir, son cambios fisiológicos. Y las personas los sentimos, pero por sentirlos no significa que el pensamiento que lo ha provocado sea real. Porque si mi pensamiento es, lo voy a hacer fatal mañana, en mi charla de 400 personas, lo va a ver todo el mundo y jamás voy a poder superar esta situación, ¿vale? Eso no es real. Pero claro, como te sientes mal, piensas que es real. Claro. Es muy curioso. Y entonces, ¿qué hacemos? Perpetuarlo. ¿Hasta qué? Hasta que estamos en una situación que es enfrentarnos a la charla con unos nervios que no soportamos y al final la profecía autocumplida. Estamos de los nervios y no podemos salir adelante. Con lo cual, fundamental, lo primero es aceptar el primer brote o la primera emoción. Sí. Y entender que como emoción que es, me va a hacer sentir regular, ¿vale? Físicamente se va a manifestar y es normal que eso suceda. Y yo dejo que una vez que pase esa primera capa, digamos así, ese primer minuto y medio, entonces empezar a generar lo que nosotros decimos como nuestras acciones, es decir, nuestro superhéroe interno, ¿no? Ya que estamos con el tema del chasquido, vamos a ponernos la capa de superhéroes internos y vamos a sacar todos nuestros superpoderes que tenemos, ¿no? Uno de los superpoderes se le llama ancla. ¿Qué es el ancla o el anclaje? ¿Vale? Es una herramienta que utilizamos en programación neurolingüística para precisamente romper todo este patrón, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Las anclas, en el fondo, las estamos utilizando de una forma inconsciente en nuestro día a día. Ahora mismo tú y yo estamos haciendo un programa de radio y tenemos una ancla que es un estado emocional que tenemos. Hay una cierta sensación de, oye, esto es la responsabilidad de estar hablando a millones de personas, los 7.000 millones de personas del mundo que nos están viendo ahora mismo. A través de Mindalia. A través de Mindalia, a través de Libertad FM. Nos escuchan, por supuesto que sí. Y entonces, claro, esa responsabilidad nos genera un poquito de tensión. Hay presión, claro. De decir, joder, lo quiero hacer bien. Y todo eso genera una cierta sensación de tensión que, como sabes, después del programa de 2 horas, acabamos un poquito cansados y decimos, venga, bien, va. Pero hay ese punto, ¿no?
Entonces, desde ahí es fundamental entender que hay ya anclajes automáticos. Es decir, pasa algo y lo asocio a una situación de bienestar, una situación de malestar, una situación de cierta tensión, de cierta situación, etc. Y todos esos automatismos son súper necesarios. Claro. ¿Para qué? Para permitirme hacer mi vida. ¿Ok? Bien. Una vez que yo entiendo que hay anclajes de ese tipo y yo tengo un ancla que cuando yo me imagino que tengo que hablar en público, es posible que se dispare un ancla, es decir, un estado emocional o una emoción de miedo, ¿vale? Estoy asociando los ojos de la gente sentada mirándome, Como me están enjuiciando. ¿vale? Con una serie de emociones, por ejemplo, a través del pensamiento, me están enjuiciando, me van a rechazar, etcétera, que me generan evidentemente la emoción de miedo, Claro. ¿vale? Es decir, estoy asociando ojos mirándome con miedo. Eso es un ancla, ¿vale? Pero ¿qué puedo hacer, Andrea? Ya que sé que estoy viviendo anclas continuamente, voy a hacer un anclaje conscientemente y automático para que cuando vea esos ojos yo sienta tranquilidad. Eso puede ser magia. Es mágico o parece mágico, pero no lo es. ¿Cómo consigo yo que cuando veo un auditorio, estoy yo encima de ese auditorio y veo los ojos, pueda sentir tranquilidad? Lo primero de todo es desarrollando los pasos para generar ese ancla. ¿Qué necesito? Estoy hablando en este caso, tranquilidad, ¿no? Ese sería mi recurso o mi poder mágico que quiero utilizar cuando estoy viendo ojos mirándome. Entonces, lo que hago es esa palabra tranquilidad, buscar en mi pasado cuando yo sentí un nivel de tranquilidad de 0 a 10 de un 10. El momento más tranquilo de mi vida. Eso es. Y entonces, en mi caso personal, la playa. A mí- Igual que el mío. Vale, en nuestro caso es el mar, la playa, pero puede haber gente que sea en la montaña, que puede haber gente que sea cuando medita, cuando se está dando un paseo por el parque. Cada uno puede ver en qué momento concreto vivió esa tranquilidad de 0 a 10 de un 10, ¿vale? Entonces, el primer paso es identificar el recurso o el superpoder. Segundo paso es identificar cuándo lo sintió. Y entonces me cojo esa situación concreta, ¿vale? El tercer paso es identificar un lugar de mi cuerpo donde disparar ese ancla, ¿vale? Vale, es decir, yo lo primero que hago es, si voy a hablar en público y digo, necesito tranquilidad, ahí Eso es. defino, primer paso, defino qué es lo que necesito. Eso es. Luego, el segundo paso sería tratar de recordar en qué momentos yo me he sentido lo más Eso es, tranquila eso posible. es. Y además tiene que ser concreto, Andrea. Ok. O sea, por ejemplo, Sí. estaba en Portugal sentada Eso en una es. playa, viendo el mar, había brisa, muy Eso claro, es. ¿no? El momento. Eso es, eso Vale. es, eso es. El tercer paso sería... Identificar en mi cuerpo, porque lo que vamos a hacer Ok. es, vamos a ver, cuando yo estoy en una situación así, cuando yo estoy y te hago así en el hombro, ahora mismo estoy tocando el hombro, como veis, de Andrea, tú estás sintiendo ahora mismo o bien bienestar o malestar o no sé qué, ¿vale? Cuando tú estás recibiendo a lo mejor un olor, esto es condicionamiento puro, que en Ok, psicología claro. se entiende perfectamente, Skinner, Pavlov, cuando yo estoy oliendo el césped recién cortado, me vienen imágenes, me vienen Ay, qué fuerte. Me sonidos. recordé al colegio cuando iba en las mañanas que estaban, ¿sabes? Haciendo Vale, pues el pasto. en este caso no Igual. sé si es bueno o malo, ¿no? Recordar el colegio, concretamente. Pero bueno, recordaste algo y te generó una sensación, Sí. ¿no? Pues aquí lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es crear un anclaje donde yo me toque en un lugar de mi Ok. cuerpo y me vengan las sensaciones, las emociones, los colores, las imágenes, todo. Vale. Con lo cual vamos a elegir en qué lugar de mi cuerpo me voy a disparar, se le llama disparar. Te haces acá este porque ancla. es como el lugar más fácil, ¿no? Más, Claro, más para mí sencillo. me están viendo las personas de Mindalia, los chicos de... En el Facebook también. Sí, en el Facebook también, las personas de Libertad FM me escuchan. Es en la especie de tela de araña que hay, es la pielecilla que une el pulgar con el índice. Ok. En esa zona, en esa especie como de carnecita que hay ahí es donde me aprieto. Ese sería el lugar donde me voy a disparar el anclaje, ¿vale? Ok.
Puedo elegir cualquier otro lugar, ¿vale? Pero por ahora he elegido ese porque es como muy sencillo y además es muy prudente, no se Sí, ve. eso es lo que me Cuando te gusta. lo disparas, Sí. nadie te está viendo, simplemente te está viendo que te estás cogiendo la mano, Ok. simplemente, ¿vale? Entonces identificas el lugar. Una vez que identificas el lugar, entonces, paso cuarto, nos relajamos. Nos relajamos para conectar, Con ¿vale? ese momento. Relajamos para conectar con el momento que hemos identificado en el paso 2 de tranquilidad. Ok. Y entonces, ¿vale? Me tomo un par de respiraciones. Esto normalmente lleva un poquito más de tiempo, pero como estamos en radio y el tiempo es oro, vamos a hacer un resumen de todo eso. Entonces, imagínate que estás ahí pensando en la playa de Portugal y entonces ves imágenes de la playa de Portugal, sientes la sensación como si estuvieses ahí en ese momento, escuchas los sonidos de la playa, la temperatura en tus brazos, en tu piel, y desde ahí vas recuperando esa sensación de tranquilidad y de calma. ¿Ok? Una vez que la tienes ya, toda esa tranquilidad y esa calma, disparas el anclaje. ¿Vale? Es decir, me En ese presiono. momento te presionas, no muy fuerte para no hacerte daño, pero sí estás asociando ahora mismo esa tranquilidad, sigues viendo las imágenes de Portugal, de la playa, mientras estás tocándote en ese lugar y a su vez ahora te viene un color que de alguna forma resume toda esta sensación de tranquilidad. Es mejor hacerlo con los ojos cerrados. Si estáis escuchando en un coche, no cerréis los ojos, evidentemente. Pero si estáis en casa y no hay ningún problema, lo podéis cerrar. Entonces apretáis el anclaje en este momento mientras seguís viendo los detalles, escuchando los sonidos y hay un color que define toda esta situación. Un color. ¿En tu caso cuál es, Andrea? Azul. Azul, un color azul que está manchando de alguna forma, cubriendo toda esa imagen y una palabra que define toda esta sensación que estás sintiendo. ¿Cuál es? Brisa. Brisa, vale. Pues color azul, brisa y el lugar donde estás tocando ahora mismo en este momento está llevando a esta sensación absolutamente de bienestar. Ya la puedes soltar, Andrea, eso es. Y una vez que la soltamos, vamos a comprobar si ha funcionado el anclaje. ¿Ok? Entonces abrimos los ojos. Te hago una pregunta que no tiene nada que ver. Por ejemplo, ¿cuál es tu grupo de música favorito? Cultura profética. Cultura Profética, debe ser un grupo venezolano porque... No, es de Argentina. No, Puerto Rico, perdón. De Puerto Rico, vale. Pues un día nos lo pones aquí para escucharlo. Vale, y ahora cierra los ojos un momentito, cógete el anclaje, te lo disparas y recuperas el color azul y la palabra brisa. Y si sientes tranquilidad en este momento es que el anclaje ha funcionado. ¿Qué tal, de 0 a 10? 10. Un 10, fenomenal. Entonces, en tu caso, el anclaje habría funcionado. ¿Para qué queremos esto? Para que antes de ir a hablar en público, es decir, en el momento en el que ya empiezas a darle a la cabeza de me va a salir mal, tal, paras un momento, respiras y disparas el anclaje, de nuevo recordando la brisa y el color azul, y estás ahora mismo asociando la imagen de el escenario, por ejemplo, y los ojos de la gente mirándote con tranquilidad. Y tú vas practicando esto. Y cuando llegue el momento de salir al escenario, antes de, lo vuelves a practicar y ya desde ahí ya sales tranquila al escenario. Estás preparando, estás como haciendo una gimnasia emocional y estás generando un estado emocional de tranquilidad. ¿Me sigues? Sí. Como en el momento en el que llegues, ya los ojos ya te estarán generando directamente esa tranquilidad. Con lo cual, para que un anclaje funcione es fundamental la práctica y evidentemente hacerlo bien. Entonces, que es importante que tengáis a personas que sepan hacer anclajes. Nosotros hemos dado aquí un resumen, ¿vale? Pero evidentemente es una forma de cambiar tu estado emocional En un chasquido. Porque tú vas tranquilamente por la calle, cierras los ojos, te aprietas el anclaje, piensas en el color azul y en la brisa y ya estás tranquila. Así en un es. chasquido has cambiado tu estado emocional. Yo no... O sea, quisiera dimensionar la manera en cómo nosotros estamos transmitiendo esta información, pero yo les garantizo, de verdad, que no les quede la menor duda de que después de que uno hace esto, es impresionante cómo el cuerpo responde ante el anclaje cuando uno se lo dispara. En cualquier situación. Para mí fue como un descubrimiento maravilloso. Y yo lo hice al revés. O sea, yo no fue que busqué un recuerdo para dispararme el anclaje, sino que cuando estaba en la situación de tranquilidad, yo dije, yo me quiero llevar esta sensación a mi día a día.
Y lo hice con toda la intención. Qué bueno. Estaba en la playa y recuerdo, dije, de aquí voy a sacar un anclaje. Qué bueno. Y me grabé todo, o sea, fue tan impresionante que yo ahora cada vez uso ese recurso para la gran mayoría de las cosas cuando necesito sentirme tranquila, ¿no? Claro que sí. Y esto una vez que ya entiendes y comprendes y lo sabes hacer, te lo puedes autohacer como estás comentando tú y desarrollar un arsenal de anclajes, ¿vale? Un arsenal de anclajes que vas a utilizar cada vez que hables en público, cada vez que te tengas que enfrentar a una situación difícil. Vamos a ver, las emociones van a seguir estando ahí, ¿vale? O sea, las emociones son necesarias, además. Alguien que diga, no, pues ya jamás voy a tener miedo, como Juan sin miedo en el cuento, o jamás voy a tener enfado o ira, etcétera. No, porque son fundamentales para lo que es la supervivencia del ser humano. Pero el no ser esclavo de esas emociones y sobre todo de tu propio patrón de dejarte llevar y sobre todo hundirte en esas emociones, sino que tienes recursos, tienes posibilidades. Y eso es lo que hace la programación neurolingüística, que a las personas que no lo hayan vivido les invitamos evidentemente a que lo vivan, aunque sea a nivel personal, o que luego lo aprendan también a nivel profesional, ¿no? Sí. Pero es fundamental entender la importancia que tienen los anclajes y las anclas para poder cambiar tu vida. Y de verdad que, como bien dices, te cambia la vida. Yo llevo utilizando anclas desde hace 15 años y cada vez que veo en un momento dado ya, para mí el hablar en público, que era uno de los temas para mí más complicados, que me generaba miedo, pues no solamente se ha convertido en un placer, sino que lo disfruto, ¿no? O sea, desde ahí es una pasada, ¿no? Lo que ha conseguido los anclajes. Porque si bien es verdad que no es sencillo, no es directamente, en un momento dado habrá que practicarlo un poquito. Hay gente que dice, no, es que he seguido tus pasos y no me ha funcionado. Vale. Que no es una pastilla. Claro, es importante que alguien que sepa hacerlo te lo haga bien Claro. uno a uno, ¿no? Porque hay un montón de variables que aquí son importantes, cómo estás en cada momento. Ahora lo he hecho yo con Andrea, pero ella evidentemente ya sabe hacerlo bien, con lo cual es un proceso. Y entonces Claro. es importante que la persona que lo haga contigo, que te ayude, sepa hacerlo. Pero a partir de ahí es algo muy sencillo y que de verdad te cambia la vida. Ha sido impresionante. Yo creo que es una de las herramientas que yo más he disfrutado. ¿Existe otra herramienta? ¿Será que nos da tiempo de darle un...? No lo sé, creo. ¿Cuánto nos queda, ¿Cuánto nos Dani? queda, ¿5 Dani? minutos? ¿Mm? ¿Sí? Vale, sí, nos queda un poquito más. Ok. Vale, pues sí, podemos explicar otra herramienta que se llama los 6 pasos a la libertad, que es muy parecida a los anclajes, de hecho, pero bueno, pues es otra opción, una segunda opción para personas que digan, bueno, pues esto el anclaje no me ha terminado de... Bueno, pues hay otra opción, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que nos explicó Frank Puselic como co-creador de la PNL y que es previo incluso a los anclajes, ¿no? Y él le llama así, 6 pasos a la libertad, porque son 6 pasos para tener libertad, para poder decidir lo que quieres hacer en cada momento y no dejarte llevar por las consecuencias de verte atrapado en un secuestro emocional. Entonces, por ejemplo, estos 6 pasos. En el primer paso vamos a hablar de una situación de ira, ¿no? Okay. Cuando de repente te tocan los botones de la tranquilidad, te los sacan y ¡buah! Y estallas, ¿no? Pues te estás diciendo que bajes la música, que no me concentro y no te hacen ni caso. Y que bajes la música, y al final dices que bajes la puñetera música, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo puedes hacer para no saltar o no decir cosas que luego te arrepientas? Porque en un momento dado la ira, a nivel comportamental, puede producir unas consecuencias no deseadas. Claro. ¿Vale? Entonces, primero de todo es identificar el disparador de la ira. Es decir, en el momento en el que tú tengas ira, que es enfado llevado a la enésima potencia, entonces en ese momento observas cuál es el primer paso interno, no el disparador externo. Es decir, el disparador externo pueden ser muchos, que estén tocando música cuando necesitas concentración, cuando se te cuelan en la cola del metro o de hacer la compra. En miles de situaciones o cuando alguien te hace una pirula haciendo en el coche, ¿no? Es decir, disparador interno es la primera sensación que yo tengo en el cuerpo. Es la primera sensación que define
cómo se genera la ira dentro de ti. Normalmente, como no prestamos atención a todas estas cosas, a lo mejor la gente dice, ¿y cuál es la mía? Bueno, pues habría que sentir ira en este momento, pues pensando en algún pensamiento que te haga sentir ira. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el primer paso? En mi caso es, mi corazón se produce como una especie de sensación como de electricidad, ¿no? Como que se tensa mi corazón, la zona del corazón, ¿no? A continuación, lo que sucede es que en mi cabeza aparece un no. O sea, en mi cabeza es un sonido como no quiero esto. Uh-huh. Y a continuación mi mano derecha, mi puño, se cierra con fuerza. Y además me tenso los pies, los meto ahí y tenso todo mi cuerpo. Y a partir de ahí, pues vete a saber, a lo mejor me pongo a gritar, que normalmente suelo hacer eso. Es decir, yo nunca utilizo la agresividad física. Claro. Como mucho, pues me cabreo y pego un grito o me voy del sitio donde estoy, ¿no? Y pego un grito en la calle, ¿vale? O donde sea, ¿vale? Si sé que mi primer paso ha sido la parte esa del corazón, uh-huh. Una vez que yo identifique mi corazón haciendo eso, ¿vale? Lo que voy a hacer es el paso 2, que es respirar. ¿Qué estoy haciendo respirando? Cortando el proceso normal y automático que se produce cuando yo me voy a enfadar. Una vez que lo corto, por un momento me deja eso unos 2 o 3 segundos para preguntar y responder, que sería el tercer paso. Pregunto, ¿qué emoción quiero en estos momentos? Uh-huh. Porque si de repente se cuela alguien, estoy esperando para hacer la cola del banco y alguien se me cuela, uh-huh. Yo respiro, pregunto, ¿quiero enfadarme o quiero ser simplemente directo? Quiero uh-huh. ser directo y asertivo. Exactamente. ¿Vale? Pregunta-respuesta, quiero ser asertivo. Quiero ser firme, pero sin ser especialmente agresivo, ¿no? Quiero ser firme. Y entonces a partir de ahí me acuerdo, que sería el cuarto paso, me acuerdo de una situación en la que he sido firme. ¿Qué situación he sido firme yo? Hablando con mis hijos. Soy firme. Pero no les grito, no les tal, pero sí soy firme. Chicos, esto no. Porque es importante que entendáis esto y esto. ¿Vale? Entonces, esa asertividad, o con mis empleados, o con alguien que veo, donde es importante lo que ellos sienten, pero lo que yo siento también es importante. Claro. Entonces, esa asertividad la recuerdo en ese momento, porque hago pregunta, respuesta. ¿Qué quiero? Asertividad. Recuerdo un momento de asertividad y lo nombro. Digo, asertividad. Porque me he acordado de ese momento que estoy con mis hijos. Uh-huh. Y recuerdo ese momento y recuerdo asertividad. Y una vez que hago eso, vuelvo al presente, que sería el sexto paso. ¿Vale? El quinto es nombrarlo, el sexto es volver al presente. ¿Okay? Una vez que vuelvo al presente, decido ser asertivo con la persona, uh-huh. en lugar de ser agresivo. Uh-huh. Y le digo, discúlpeme, estamos manteniendo la cola. ¿Puede guardar la cola como los demás? Y ya está. Y normalmente la persona suele decir, ay, perdona, no me he dado cuenta. Si la persona a lo mejor sí se ha dado cuenta, pero ha intentado, directamente se calla y se va para atrás. O si es un mequetrefe, dale, pues a lo mejor ahí sí que tengo que sacar mi agresividad, pero lo elijo, ¿no? En lugar de dejarme llevar por el primer paso, que a lo mejor estoy echándole la bronca a alguien que no se ha dado ni cuenta, pues a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Entonces, esos son los 6 pasos a la libertad. Vuelvo a repetir, el primero es el disparador, segundo la respiración, el tercero es pregunta-respuesta, el cuarto es acordarte de ese momento en el que lo has vivido, el quinto es nombrarlo y el sexto, volver al presente. Yo voy a admitir que al principio, cuando yo practicaba este ejercicio, yo me tenía que ir de la situación. O sea, por ejemplo, si yo estaba teniendo una discusión con alguien y decía, o alguien me decía algo que no me gustaba, yo decía, no, ya va. Un momentico. Me iba, me hacía mis 6 pasos a la libertad en otra habitación y luego volvía. O sea, al principio era lo tengo que pensar para poder hacerlo, ya luego sale mucho más automático. Pero sí que funciona porque ahí me di cuenta yo que yo tenía la capacidad de elegir cómo me quería sentir en diferentes circunstancias. De nuevo,
lo que tú dices, importante luego practicarlo. Es decir, esto por escucharlo en la radio o verlo en la tele o en el ordenador no te cambia. Exactamente. ¿Vale? Es importante la práctica. Y nuestro queridísimo Frank nos habla de estar durante 90 días practicándolo, ¿vale? Día sí, durante 10 minutos ir pasando de la ira a la asertividad, de la asertividad a la tranquilidad, de la tranquilidad a, es decir, ir cambiando. Yo, como lo hice yo, es poner situaciones en las que a mí emocionalmente pues no estaba teniendo todas las opciones que me gustaría tener, toda la libertad. Entonces puse un listado de unas 40 situaciones donde yo perdía mi tranquilidad especialmente. Y me podía llenar de miedo, de enfado, de ira, de tristeza, etcétera, y trabajar con todas estas situaciones. Y una vez que trabajé con todas ellas, evidentemente depende de la situación y depende del momento, ¿vale? Esto no es magia desde ahí, pero sí situaciones donde antes me podía dejar llevar por la obsesividad, por el miedo, etcétera, hoy ya no. Claro. Entonces eso me ayuda mucho a que en situaciones difíciles de mi vida pues baje sobre todo la intensidad de esa emoción. Claro, ahí está la clave, no es dejarse llevar, es saber elegir. Así que como son 90 días, nosotros por lo menos podremos tener 90 segundos de estas pausas publicitarias para practicarlos todos aquí juntos, en familia. Ya volvemos con más de Gente Brillante.